Muy buenos días, queridos y queridas estudiantes. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a la clase del día de hoy. Nosotros no podemos llegar a conocer el cristianismo sin antes no entendemos que el cristianismo generó debates, generó argumentos y generó ideas que hasta el día de hoy han sido controversia dentro de los grupos que conocemos que conforman la comunidad cristiana. Es por eso que cabe resaltar que muchas personas se hicieron varias preguntas. Muchas personas que leyeron la Biblia llegaron a diferentes conclusiones. Muchos interpretaron de una u otra manera lo que las Sagradas Escrituras querían mencionar. Y es por eso que surgen esas controversias dentro de los movimientos cristianos. Hoy nos vamos a concentrar en una de esas personas que transformaron el modo de pensar del cristianismo. Una de esas personas que interpretaron y reinterpretaron las Escrituras y en especial todo lo escrito por el apóstol Pablo, que en algún momento vamos a ver fue la figura principal, la base sobre la cual se sostiene la doctrina cristiana. Hoy vamos a hablar de un hombre llamado Juan Calvino. Y Juan Calvino tuvo unas ideas que transformaron el cristianismo. Estas ideas permitieron que muchas personas desarrollaran pensamiento y que otros desarrollaran ideas que respondieran a estos postulados que Juan Calvino planteó. Entonces vamos a analizar su vida, vamos a analizar su obra y vamos a analizar las ideas que permitieron y que hoy están vigentes dentro de las comunidades cristianas. Vida y obra. Calvino nace en lo que nosotros conocemos como Noyon, en Francia, queda ubicado más o menos en este lugar, y él va a morir en Ginebra en el año 1564. Ginebra queda aquí en Suiza. ¿Quién fue Juan Calvino? Juan Calvino fue un teólogo y un filósofo que primeramente había abrazado el catolicismo y posteriormente, luego de muchos estudios y luego de interpretar de manera distinta algunas ideas del apóstol Pablo, abraza lo que es el protestantismo. Obviamente su vida es influenciada por Martín Lutero. Si nos damos cuenta, más o menos Juan Calvino tenía unos 8 años cuando Martín Lutero promulga sus 95 tesis. Es decir, que podemos ver que la vida de Juan Calvino y sus ideas teológicas fueron influenciadas por el célebre pensador Martín Lutero. Por eso, posteriormente, él abraza el protestantismo y va a defenderlo con total vehemencia. Cuando llega a Ginebra, trata de imponer un estado teocéntrico, es decir, un estado regido por las normas de la Biblia, por las normas de Dios, y se convierte en una persona muy excesiva moralmente. Trata de hacer un estado utópico, un estado perfecto, en el cual se condenaba el adulterio, en el cual se condenaba el pecado, en el cual se quería un estado perfecto, un estado de santidad. Entonces podemos ver que conduce su moralidad a los extremos. Posteriormente, Juan Calvino asume cargos políticos y espirituales en Ginebra. Es muy amado por muchas personas, pero también muchas otras resisten a su comportamiento y se resisten a su obra, a sus ideas. Se le atribuye el condenar las ideas de Miguel Servet, un español, un médico teólogo también, el cual negaba la Trinidad, y pues Juan Calvino condena estas ideas de Miguel Servet y posteriormente Miguel Servet muere en la hoguera. Vamos a ver cuáles son las ideas principales de Juan Calvino. A todo el movimiento generado por Calvino se le va a llamar el calvinismo. Y el calvinismo tiene que ver entonces con cómo los seguidores de Calvino aumentaron, reformaron las ideas de su fundador y cómo estas ideas vienen y trascienden en las iglesias de hoy. Entonces, lo primero que hay que decir es que hay una influencia luterana. Recordemos que Lutero dice que el perdón de Dios se recibe por medio de la fe.
y es un acto que viene de parte de Dios. Por lo tanto, Calvino adopta ese acto de fe, adopta esa interpretación del acto de fe y lo aplica a sus ideas teológicas. Además de eso, también Calvino va a adoptar la idea de la sola escritura que planteó Martín Lutero. Ojo a esto, la idea de la sola escritura tiene dos postulados. El primero, que la única autoridad para poder defender un argumento o para poder sacarnos de cualquier duda que tengamos con respecto a la fe va a ser la escritura. La única autoridad doctrinal y la única autoridad moral es la escritura, no es un personaje, no es una persona, no es como en el caso del catolicismo el Papa. Ahora bien, en la mayoría de los casos, Calvino va a interpretar la escritura de manera literal. Y es allí donde nosotros vamos a encontrar esas ideas maravillosas que nacen de su interpretación y pues obviamente hacen que exista un legado teológico y hacen que exista una serie de reformas también que hacen que otros movimientos cristianos se levanten para poder contrarrestar las ideas de Juan Calvino. Como ya lo hemos dicho, él niega el papado porque dice que la única autoridad es la escritura. No hay otra autoridad por encima de la escritura, sino solamente la Biblia. Hay 5 postulados importantísimos dentro de las ideas de Calvino. El primer postulado es la depravación total. Juan Calvino dice que el ser humano, cuando pecó, perdió toda la gracia de Dios. En pocas palabras, el ser humano, al pecar, su vida fue transformada, porque ya la imagen y la semejanza con la que había sido creado la había perdido. Entonces el hombre adquiere la imagen y la semejanza del pecado y se hace esclavo de la voluntad del pecado, se hace esclavo de la maldad y no tiene más remedio que estar inmerso en la maldad. Por lo tanto, el hombre es un depravado total. No hay nada en el hombre que le permita que él pueda salir de esa maldad, de esa depravación. Número 2. Juan Calvino habla de la elección incondicional. Por lo tanto, como toda la humanidad está inmersa en el pecado y todas las personas son depravadas totalmente, Dios desde su soberanía ha elegido a algunas personas para salvarlas. A eso se le va a llamar la doble predestinación. Unos predestinados desde antes de la fundación del mundo van a ser predestinados para salvarse y otros van a ser predestinados para condenarse. A Juan Calvino le hacen la pregunta, bueno, ¿y no crees tú que eso es una injusticia de parte de Dios? Juan Calvino va a responder, la justicia de Dios era que todos fuésemos condenados, pero dentro de su justicia reinó el amor y como reina el amor, escoge dentro de los condenados, escoge a unos para salvarlos. Por lo tanto, como él escoge, la intención es totalmente de Dios. El regalo de la salvación depende solamente de Dios y no va a depender del hombre. Eso nos lleva a pensar entonces en su tercera idea, que es la expiación limitada. ¿Y qué quiere decir la expiación limitada? Dios solamente envió a su Hijo para salvar a aquellos a quienes Él había elegido. La salvación no es para todos. La salvación es para esas personas que Dios ha elegido. Ojo a esto, como eran personas depravadas, como eran personas que estaban completamente en el mal y como de ellas no depende la salvación, Dios jamás las eligió por la respuesta de sus corazones al llamado a la salvación. Es decir, Dios no los eligió porque Él desde antes de la fundación del mundo ya conocía quiénes lo iban a aceptar y quiénes no. Totalmente falso. Él va a decir, Juan Calvino, va a decir que Dios los elige porque Él desea, porque Él quiere, no porque ellos hayan elegido a Dios. Por lo tanto, es un regalo que depende solamente de aquel quien lo da y no quien lo recibe. Y esto se debe a la interpretación de la Escritura donde dice que Dios a Jacob amó, pero a Esaú aborreció. Esto hace que Juan Calvino interprete estas escrituras diciendo que Dios escoge a unos para salvación y Dios escoge a otros para perdición, porque Él es soberano y puede hacer como Él quiera dentro de la creación.
Por lo tanto, el sacrificio de Cristo no es para todas las personas, sino solamente para aquellos a quienes Dios ha elegido. Y esto hace que la gracia sea irresistible. ¿Y qué es la gracia? Que ese don yo lo reciba y no me pueda resistir a ese regalo. Entonces, ninguna persona de las que ha sido elegidas por Dios pueden negar su salvación, pueden aceptar o rechazar. Simplemente todos van a aceptar, porque esa gracia no se puede resistir, es irresistible. Dios nos llama, nos elige y nos acobija en su seno, dentro de su familia, y no podemos salirnos jamás de él. Es decir, nadie de los elegidos pueden rechazar la salvación de Dios a través de Cristo. Por último, la perseverancia de los creyentes. En consecuencia, al ser yo elegido por Dios, llamado por Dios y estando dentro del reino de Dios, dentro de su familia, porque ya he sido un creyente salvo, yo no me voy a apartar nunca de ese camino. Nadie puede perder la salvación, porque todas las personas que han sido llamadas para ser salvas perseveran hasta el final. Independientemente de que se cometan pecados, de que tengamos falencias, de que tengamos faltas, Dios nos da la gracia para resistir y nos acompaña por medio del Espíritu Santo para resistir toda tentación y jamás alejarnos de Él. El creyente desde el inicio es salvo y nunca Dios le va a quitar la salvación. Como es un regalo, ese regalo es para siempre, es eterno. Dios no le da a unos la salvación y luego se las quita, sino que Juan Calvino va a decir, la salvación es para siempre. Dios nos llamó para salvarnos y nadie nos puede quitar esa salvación. Ningún acto humano puede hacer que yo caiga de la gracia de Dios, porque aunque es irresistible, Dios hace que yo persevere todos los días y que esté dentro de su familia, dentro de los escogidos para la salvación. Algo que lo hace distinto a la influencia luterana es que Juan Calvino va a creer en la doctrina de la transubstanciación. Y la doctrina de la transubstanciación es aquella que afirma que cuando se toma el vino y el pan se convierten en la sangre y el cuerpo literal de Cristo. Recuerden que sean en la misa o sean en los cultos dominicales, el sacerdote o el pastor conmemoran el sacrificio de Cristo a través de una cena o a través de lo que se conoce como el acto litúrgico de la Eucaristía. Cuando se recibe la hostia, se recibe literalmente el cuerpo de Cristo. Cuando se recibe el vino, se recibe la sangre de Cristo literalmente, porque a través de un acto místico, de una oración, los dos elementos, el pan y el vino, se convierten en la sangre y el cuerpo de Cristo. Juan Calvino adopta esa idea, mientras que Martín Lutero decía, no, el pan y el vino no cambian su material, no cambian su esencia, siguen siendo pan y siguen siendo vino. Lo que ocurre es que Cristo está al lado de ellos, acompañando a los dos elementos, porque en ellos se conmemora su segunda venida y se conmemora su sacrificio en la cruz del Calvario. Estas son las ideas de Calvino. En la siguiente clase vamos a ver quién responde contra esas ideas y de qué manera lo hace. Que tengan un feliz día. Dios los bendiga.